Bienvenidos a la materia estadística. Unidad 4, análisis descriptivo y presentación de datos de una sola variable. Objetivos de esta unidad. Aprender el significado de medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Entender para qué sirve calcular las medidas en una distribución de datos, saber aplicar las ecuaciones que permiten calcular las medidas, analizar los resultados de las medidas para obtener conclusiones del comportamiento de los datos de una distribución. Las medidas de tendencia central permiten analizar el conjunto de los datos obtenidos desde el centro de los datos. Así tenemos, moda es el dato de la variable X con más ocurrencias o más frecuencias. Media aritmética o promedio es el valor medio o promedio que ocupan los valores o datos que toma la variable X. Mediana es el valor de los datos que ocupa la posición central de un conjunto de datos. Rango medio es el número que está exactamente a la mitad del dato con menor valor y el dato con mayor valor. El ejemplo siguiente permite mostrar cómo calcular la media aritmética o promedio. Se tiene el conjunto de datos 6, 3, 6, 8 y 4. La media se calcula como la sumatoria de cada uno de esos valores que toma la variable X dividido sobre la cantidad de datos que tiene esa muestra. El resultado de la media es 5,4. Es el valor de equilibrio entre todos los datos que se obtuvieron del conjunto de datos. Es el punto donde existe un balance total de los datos. En este otro ejemplo, el conjunto de datos es 6, 4, 6, 6 y 5. El resultado de la media también es 5,4, pero a diferencia del ejemplo anterior, la distribución de los datos es distinta, como se observa en la figura. Ambos conjuntos de datos es distinto, siendo que tienen el mismo tamaño. La media es igual. Esto demuestra que analizar solo la media puede conducir a una conclusión errónea respecto a cómo están distribuidos los datos. En este otro ejemplo, el conjunto de datos es 6, 6, 6, 6, 6. Todos los datos coinciden en el mismo valor. La frecuencia del dato obtenido es igual a la cantidad de datos de la muestra. El resultado de la media es 6, coincide con el valor de datos. El ejemplo siguiente permite mostrar cómo calcular la mediana. Se tiene el conjunto de datos 6, 3, 8, 5, 3. Primero se ordenan los datos de menor a mayor, esto es 3, 3, luego el 5, 6 y 8. Luego se calcula la profundidad de la mediana, que se denota como n, cantidad de datos, más 1 dividido 2. En este ejemplo son 5 datos, más 1 dividido 2 resulta en una profundidad igual a 3. La mediana es el tercer número desde cualquier extremo en los datos ordenados. La medida ocupa la posición 3 de los datos, es decir, la mediana es el valor 5, porque el 5 ocupa la posición intermedia. Si se ordenan los datos del conjunto, la mediana es el valor que corresponde al centro de la serie. Está en el lugar medio y divide en partes iguales la serie. El siguiente conjunto de datos, 6, 5, 8, 5, 4, al ordenar los datos de menor a mayor, se obtiene 4, 5, 5, 6 y 8. La profundidad de la media es 3. La mediana es el tercer número desde cualquier extremo en los datos ordenados. La medida ocupa la posición 3 de los datos, es decir, la mediana es el dato con valor 5, porque el 5 ocupa la posición intermedia. Ambos conjuntos de datos es distinto, aunque el tamaño es el mismo, pero la mediana es igual. Esto demuestra que analizar solo la mediana puede conducir a una conclusión errónea respecto a cómo están distribuidos los datos. El ejemplo siguiente permite mostrar cómo calcular la moda. Se tiene el conjunto de datos 3, 3, 5, 6, 8. El valor de la moda es 3, ya que sucede más veces en el conjunto. La moda es el valor de la variable que se repite mayor cantidad de veces. En el siguiente conjunto de datos, 3, 3, 4, 5, 5, 7, los valores que toma la variable 3 y 5 se repiten la misma cantidad de veces, entonces se dice que no hay moda. El ejemplo siguiente permite mostrar cómo calcular el rango medio. Se tiene el conjunto de datos 3, 3, 5, 6, 8. Primero se localiza el dato mínimo que toma la variable. Para el ejemplo propuesto es el 3. Luego se localiza el dato máximo que toma la variable. Para el ejemplo
propuesto es el 8. El rango medio se calcula como el mínimo valor más el máximo valor dividido 2. Para el conjunto propuesto es 5,5. Indica un punto central cuya distancia es la misma entre ese punto y el valor mínimo y ese punto y el valor máximo. En los siguientes conjuntos de datos se calculan las medidas de tendencia central. La particularidad observada es que la media y la moda es la misma. Sin embargo, la distribución de los datos es distinta, lo que demuestra la naturalidad de la información que suministra las medidas de tendencia central, que permiten analizar la información del conjunto de los datos desde su centro, pero no tienen en cuenta cómo se distribuyen los datos. Un resumen de las medidas. Las medidas de dispersión permiten analizar cómo están agrupados o separados el conjunto de los datos obtenidos con relación a la media o el promedio de los datos. Así tenemos, rango medio es la distancia que separa el dato menor del dato mayor de la muestra. Desviación a la media es la distancia entre cada valor y la media. Varianza es la media de las desviaciones al cuadrado. Desvío estándar muestral es la desviación o dispersión de los datos de la variable respecto a la media aritmética. El ejemplo siguiente permite mostrar cómo calcular el rango. Se tiene el conjunto de datos 3, 3, 5, 6, 8. El rango será el máximo valor de esa muestra menos el mínimo valor que ha tomado la variable en esa muestra. 8 menos 3 igual a 5. Esto indica que todos los valores de esa muestra van a caer en un intervalo de 5 unidades, porque el mínimo dato es el 3 y el máximo dato es el 8. En el siguiente ejemplo se obtiene el conjunto de datos 6, 4, 6, 6, 4. El rango es 2. Respecto al ejemplo anterior, el rango ha disminuido porque los datos están más cerca entre el mínimo dato y el máximo dato. Se observa que los datos se han agrupado. El ejemplo siguiente permite mostrar cómo calcular la varianza de la muestra. Se tiene el conjunto de datos 6, 3, 8, 5, 3. La varianza muestral, por definición, se la representa con la letra S al cuadrado y se calcula como la sumatoria de las diferencias entre cada valor que tome la variable menos la media al cuadrado, para evitar distancias negativas. Luego, se divide por el total de los datos menos 1, para obtener un promedio de las distancias sumadas. En el conjunto ejemplo, se tiene que la media es 5 y la varianza es 4,5. ¿Qué está representando el paréntesis? Es la distancia que hay entre cada valor que toma la variable y la media. Cuanto más cerca está el valor de la variable y la media, la diferencia se hace cada vez más pequeña. El dato está más cerca del equilibrio o media. Si el valor de la variable coincide con la media, la diferencia es 0. Y si todos los valores coinciden con la media, la varianza es 0. Cuando la varianza es cada vez más pequeña, significa que los datos están muy cerca a la media. En este otro ejemplo, se tiene el conjunto de datos 1, 3, 5, 6, 10. Se calcula la varianza de la muestra, resulta ser 11,5. El conjunto de los datos de los dos ejemplos tiene el mismo punto de equilibrio y ambos conjuntos tienen el mismo tamaño. Pero al observar cómo están agrupados o separados los datos respecto a la media, se obtiene que una varianza es distinta, siendo que el segundo caso tiene una varianza mayor porque los datos están más alejados en promedio de la media. La varianza muestral suministra información sobre cómo es la apertura de los datos respecto a la media, cómo están agrupados los datos respecto a la media. El conjunto de los datos de los dos ejemplos tiene el mismo punto de equilibrio y ambos conjuntos tienen el mismo tamaño. Pero al observar cómo están agrupados o separados los datos respecto a la media, se obtiene que una varianza es distinta, siendo que el segundo caso tiene una varianza mayor porque los datos están más alejados en promedio de la media. La varianza muestral suministra información sobre cómo es la apertura de los datos respecto a la media, cómo están agrupados los datos respecto a la media.
Para calcular el desvío estándar de la muestra se aplica la raíz cuadrada de la varianza de la muestra. El desvío estándar de los ejemplos anteriores es 2,1 y 3,4 respectivamente. Muchas veces cuando se trabaja con la varianza muestral se obtienen números muy grandes porque nos está elevando al cuadrado la distancia que hay entre cada uno de los datos respecto a la media. Para ver la relación y el desvío que hay de esos datos, es conveniente usar la raíz de la varianza. Un resumen de las medidas. El siguiente ejemplo muestra las notas o calificaciones obtenidas por 8 alumnos en 2 materias, A y B. La tabla describe los valores obtenidos en ambas materias para la media, moda, mediana, rango medio, desvío estándar y rango. Las gráficas representan la distribución de los datos para cada materia. Este ejemplo claramente confirma que no se puede solo analizar un conjunto de datos con la media. Se necesitan otras medidas para describir el conjunto y luego poder obtener conclusiones no erróneas. Del ejemplo anterior, el cálculo de las medidas se complementa con la representación gráfica de los datos. Ambos recursos permiten analizar la información de los datos y obtener conclusiones que defina una hipótesis o que confirme o rechace una hipótesis. El siguiente ejemplo permite analizar la intención de voto de los asociados al club para renovar el cargo de presidente del club. Los asociados al club votan por la renovación en una escala del 1 al 5, donde el extremo 1 significa que el votante está totalmente en contra de la renovación y el extremo 5 significa que el votante está totalmente a favor de la renovación. En la votación se obtuvieron los resultados detallados. Moda 4, esto es la urna 4 la que más frecuencia de voto obtuvo, la mediana 3,9, la media 4,2, el desvío estándar 0,7, el voto más alto es el 5, el voto más bajo es el 2, el rango es 3. Esto quiere decir que el tipo de voto que más se repitió es el 4, que el 50% de los votantes están por encima de 3,9 y casi totalmente a favor debido a que la mediana es 3,9, mientras que el 50% restante se sitúa por debajo de la mediana. No hay votos por el 1, porque el voto más bajo es el 2 y el voto más alto es el 5. Además, los votos se sitúan en un promedio de la media de 4,2. En una segunda vuelta, los resultados obtenidos fueron distintos. La variable sigue siendo la misma, el voto hacia la renovación, pero esta vez resulta que la moda es 1. La urna con más frecuencia de votos es la urna 1, mientras que la mediana se ha corrido a 1,5 y la media a 1,3. El desvío estándar es 0,4, menor que en la primera vuelta, pero el voto más alto es 3 y el voto más bajo es 1, mientras que el rango entre el máximo y el mínimo es 2, lo que significa que la desviación estándar en este caso ha resultado menor, ya que todos los datos están más cerca de lo que es la media.